por ahí. Hoy Sergio está enfermo, vamos a entonar un himno antes de que Sergio pase. Pongámonos de pie, dice dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. A su nombre gloria yo daré por su inefable amor. Son creo que 5 estrofas, es larguito, pero viene hablando de varios atributos de nuestro Señor, de sus obras que ha hecho para con nosotros, su amor también. Y la última estrofa habla de la esperanza que tenemos en Él, ¿no? Entonces, cantemos ahí de corazón dulces melodías. Ahí. Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. A su nombre gloria yo daré por su inefable amor. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía, melodías a mi rey. Yo viví en sombras y en dolor, desterrido, pobre y vil, mas la tierna mano del Señor me llevó a su redil. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía, melodías a mi rey. Donde peregrinas de allí, al amparo de su amor, su sonriente faz me imparte fe, esperanza y valor. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía, melodías a mi rey. Aunque por el valle de aflicción tenga que pasar aquí, Cristo me dará su protección, Él se acordará de mí. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía, melodías a mi rey. La rosa de aurora anuncia ya que Jesús por mí vendrá. Mi alma alegre con él reinará en la celestial ciudad. De Jesús el nombre, dulces para mí. Canta el alma mía, melodías a mi rey. Bien, oremos para comenzar con este tiempo. Dios, Padre, gracias por este tiempo que nos das de poder reunirnos para estudiar tu palabra. Gracias por nuestro Señor, porque su sacrificio nos ha dado nueva vida, Señor, y podemos ahora tener comunión contigo y unos con otros. Te rogamos que este tiempo sea de provecho, podamos aprender mucho, podamos disponer nuestro oído a conocerte más y también, Señor, a cambiar cosas en nuestra vida. Guía a Sergio en la exposición de tu palabra, Señor, y que pueda ser un tiempo de bendición para todos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Muy bien. Quedamos en la diapositiva 25. Ahí para que Seba se pueda ubicar. Vamos a comenzar de una vez, ya se oró. ¿Sí? Vamos a iniciar de inmediato. Listo. Estamos desarrollando el tema de los montes. ¿Sí? Historias que marcaron estos lugares en las escrituras y pueden marcar a través de los sucesos nuestro corazón. ¿Sí? Estamos viendo algunos datos importantes en cuanto al territorio de Israel, pero no desligado de las enseñanzas que la escritura nos quiere transmitir y trasladar a nosotros. ¿Sí? Habíamos desarrollado allí algunos de esos montes. Por ejemplo, arriba en la diapositiva, el monte Gilboa. ¿Sí? Vimos allí un suceso muy triste. Primera de Samuel 31 relata la muerte de ¿quién? De Saúl. ¿Sí? Si ustedes ven relatos anteriormente, si ustedes se acuerdan también, Saúl había consultado a una adivina acerca de la guerra. ¿Sí? Él tenía una batalla al otro día con los filisteos, ¿no? Dios ya se había apartado de él, dice la escritura. Dios ya se lo había revelado. Y él va buscando a una adivina, dice, le pide que traiga ¿a quién? A Samuel. ¿Sí? Contrario a la, digámoslo así, al deseo y al poder que tiene la adivina, obviamente, Samuel realmente viene. Dios lo hace venir. Y Samuel le va a dar una profecía en aquel momento. Dice, tú vas a morir. Tus hijos van a ¿qué? Van a morir mañana en este monte. ¿Sí? Después dice la escritura que cuando él escucha eso, dice, cayó a tierra, cuán alto era, dice, y quedó tendido allí. Sus siervos trataron de animarle, no había forma de animarle. ¿Sí? Había llegado el fin de su vida, ¿no? Y vimos el relato allí de la guerra. Los filisteos prevalecen en la batalla y Saúl se ve arrinconado en medio de la batalla, como Dios se lo había dicho. Y en un acto de desesperación y de necedad, él se quita la vida, junto al escudero después de él. Y a sus hijos y a él, dice, toman sus cuerpos, le cortan la cabeza y los miembros y los cuelgan en el muro de Betzán, ¿sí? Como un trofeo de guerra, ¿no? Vimos allí también una lección de los de Jabes de Galaad. Los de Jabes de Galaad, dice, hicieron misericordia con la casa de Saúl y con sus hijos. Y dice que descolgaron, arriesgando sus vidas, descolgaron esos cuerpos y los enterraron para darle una sepultura digna, ¿no? Es una situación triste, ¿no? Cuando recordamos el monte Gilboa, la muerte de Saúl y la forma en que muere, más que todo, no en sí la muerte nomás. ¿Sí? Vimos el monte Carmelo, la batalla espiritual, no fue una guerra de armas, pero sí fue una batalla espiritual. La batalla de Elías ¿con quién? Con los 400 profetas de Baal, 450 profetas de Acera. ¿Sí? Era él contra el resto del mundo, si podemos decir así. Y ahí Dios respalda al siervo, dice la escritura, que envía fuego del cielo y consume todo. ¿Sí? Lame, dice, hasta el agua. Y ahí todo el pueblo, que estaba dubitativo en su corazón, que no se habían decidido por Jehová, dicen, Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Sí? El pueblo fugazmente volvió a Dios en ese momento. Después las cosas siguieron igual, tristemente. Vimos en el monte Ebal y Gerizim el relato de Deuteronomio capítulo 11, versículo 29 y Josué 8, 33, porque son pasajes paralelos. Es decir, en Deuteronomio se anuncia lo que ha de hacerse cuando entren a la tierra. En Josué es el relato histórico de que ellos entraron e hicieron lo que Moisés les había mandado hacer, al pie de la letra. Pronunciar, ¿qué? ¿Qué debían pronunciar? Las bendiciones y las maldiciones, por desobedecer o por obedecer. Obediencia, bendición; desobediencia, maldición. Lo que vimos allí. El monte Gerizim simboliza esas bendiciones por guardar la ley de Jehová dentro de esa tierra que recién estaban poseyendo, no la habían conquistado aún. ¿Sí? Y la maldición sobre el monte Ebal por no guardar esa ley.
¿sí? Si ustedes leen ahí los relatos, capítulo 28, 29 y 30 de Deuteronomio, es todo el compendio de bendiciones y maldiciones, ¿sí? Las bendiciones eran espectaculares, pero las maldiciones eran cosas serias, ¿sí? Ellos se atuvieron a eso y se comprometieron. Muy bien, y vamos a iniciar en este, que es el monte de Sión y el monte Moriah. ¿Por qué? Porque están ubicados en el mismo lugar, ¿sí? Son dos montes que conforman uno, y fue el lugar donde Dios probó a Abraham. Génesis 22. Génesis 22. ¿Lo tienen? Versículo 2, ¿qué dice? Un trueno. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee? Muy bien. Dios prueba a Abraham, versículo 1 lo dice. ¿Cuál es la prueba? Bueno, tienes que tomar a tu hijo, tu único, Isaac. Ahora, ¿era el único hijo? No, pero sí, porque era el único hijo de la promesa, el único heredero con derechos, ¿sí? Por quien Dios manifestaría su plan. Entonces él debía tomar ese hijo especial, Isaac, que vino de forma milagrosa. Dice, ¿a quién qué? A quien amas, ¿sí? Generalmente en las pruebas Dios toca las cosas que más queremos, ¿sí? Para ver cuánto lo amamos a Él, respecto a esas cosas que nosotros amamos, ¿no? Y Dios va a tocar el corazón de Abraham. Dice allí, vas a tomar a tu hijo, vas a tomar a tu único hijo, al hijo que amas, ¿sí? Y está bien. Obviamente lo amaba profundamente. Y vete a tierra de ¿qué? De Moriah. Dice, cuando llegues allá, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Lo vas a ofrecer en sacrificio. ¿Qué haríamos nosotros, no? ¿Sí? Un hijo que esperó 25 años y ahora Dios se lo está pidiendo en sacrificio. ¿Sí? No es fácil conciliar eso. No es nada fácil, ¿sí? Pero ese es el tema de la fe. La fe nos lleva a comprender que Dios sabe lo que hace, aunque yo no comprenda nada, ¿sí? Ese es un poco el conflicto de la fe a veces, ¿no? Que uno puede tener expectativas y a veces no se ven cumplidas, ¿sí? ¿Cómo confiar en esa situación tan difícil? Versículo 3. Y Abraham se levantó. ¿Qué debía hacer él? No debía pensarlo mucho, ¿se dan cuenta? Ese es el problema. Cuando Dios nos marca cosas claramente que debemos hacer y nosotros empezamos a racionalizar la situación, ¿sí? A pensar y a darle argumentos a las cosas cuando es claro lo que debo hacer. No hay que darle vuelta a eso, ¿sí? Ahora, ¿qué dice allí? Se levantó de mañana, muy de mañana, temprano, enalbardó sudando, alistó todo. 2 siervos suyos con él. Era un camino de 3 días. O sea, en 3 días usted se puede arrepentir fácilmente, ¿o no? Dice, no, ¿yo qué estoy haciendo? Entonces, lo que hizo Abraham no fue un acto de locura, ¿sí? Que son arrebatos que a veces le da a la gente, y le da por eso, yo tengo fe y va y hacen locuras. No, era una determinación. Él no iba a dar marcha atrás, llegó allá, ¿sí? Vio el lugar de lejos, versículo 4. Entonces dijo Abraham a sus siervos, dice, esperad aquí con el asno. Dice, yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros, ¿sí? Fíjense en las palabras de Abraham, que uno las pasa de largo. Dice, esperen acá, voy a ir con el muchacho, era cuestión de ellos dos, no más, ¿sí? Dice allí, vamos a ir allá, versículo 5, adoraremos. ¿Iban a adorar, sí o no? Sí.
porque el sacrificio es adoración. Lo que no les dijo es que iba a sacrificar a su hijo, ¿sí? Pero él dice, volveremos a vosotros. ¿Eso qué indica? Fe. Fe porque Dios le había prometido descendencia en Isaac. ¿Se dan cuenta? Cuando hay fe hay determinación. Cuando la fe se vuelve expectativas no hay determinación. Está variando por la circunstancia. Es fácilmente negociable. Pero cuando la fe está fundamentada en Dios y en su palabra, no hay vuelta atrás. Y él sabía que Dios le había prometido que Isaac le iba a dar descendencia, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ¿qué iba a pasar? Dios lo iba a resucitar, ¿sí? Porque si yo lo sacrifico, Dios le tiene que dar vida otra vez porque él me lo prometió. Fácil decirlo, ¿no? Ahora, dice versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto, preparó todo, puso a su hijo Isaac, su hijo Isaac le tomó en su mano el fuego, bueno, alistó todo. Fueron ambos juntos, ¿sí? ¿Isaac sabía algo? No, no sabía nada. No sabía lo que Dios le había pedido a Abraham. Lo vas a ver ahorita. Fíjense la pregunta, versículo 7, porque yo quiero que ustedes se marquen bien esta historia, porque lo vamos a referenciar con lo que más adelante dice la escritura de Cristo, ¿sí? Dice allí, he aquí el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac sabía cómo se hacía un sacrificio, ¿no? Dice, tenemos todos los elementos, el fuego, la leña, todo preparado. ¿Y qué vamos a sacrificar? Porque para sacrificar tiene que haber un sacrificio. Y él miraba a los lados y no entendía nada, ¿sí? Miren la respuesta de Abraham. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, ¿sí? Llegaron a ese monte Moriah y ahí Abraham da una lección tremenda de fe, ¿sí? Le dice a su hijo, Dios va a ¿qué? A proveer. Ahora, en cierta manera, Dios ya había provisto, pero él entendió que si no era su hijo, iba a ser alguien más. Pero sacrificio se tenía que hacer, ¿entienden? Ahora, él dice, Dios va a proveer para el holocausto. Ese es el principio de salvación, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la salvación es provisión divina. ¿Qué puede hacer el hombre? Mira hacia el lado y dice, bueno, ¿y cómo nos vamos a acercar a Dios? Bueno, Dios va a proveer sacrificio, ¿sí? Versículo 9, llegaron allá, hizo todo, preparó todo, puso el altar sobre la leña. Versículo 10, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, ¿sí? ¿Qué indica esto? Versículo 9 y 10 dice que lo ató y lo iba a sacrificar. Isaac se entrega, obviamente, ¿sí? No hubo resistencia y lo pudo hacer. Abraham ya era un viejo, no era súper débil, pero Isaac ya era crecido en años. Pudo, digamos, ofrecer resistencia en esa situación, no lo hizo. Él se entregó al propósito de Dios y Dios le detiene su mano, ¿no? Versículo 12 dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes ¿a quién? A Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, que es Isaac, ¿sí? Fue una prueba de fe. ¿Abraham lo sabía? No. Lo que sí sabía es que Dios lo podía volver ¿a qué? A la vida, ¿sí? Lo podía resucitar, eso lo relaciona el libro de Hebreos. ¿Cuál tenía fe? En que Dios tenía poder para levantarlo entre los muertos, ¿sí? O sea, había fe, ¿no? Ahora, en cuanto al hijo, la escritura dice, versículo, bueno, no vamos a ir al texto porque sería muy largo. En Hebreos dice, sacrificio de ofrenda y expiación por el pecado no te agradaron, dice Dios. Y dice el hijo a Dios, al padre, le dice, aquí vengo Dios a hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Es decir, el hijo se entrega en sacrificio. Pero por otro lado, Dios está pidiendo otro sacrificio, ¿sí? Esos sacrificios, dice, de animales según la ley, no me satisfacen ya, ¿sí? Dios exigía un sacrificio perfecto y único. El hijo se entrega y se ofrece como ese sacrificio. Por eso él dice más adelante, me preparaste cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo era el instrumento para el cual Cristo podía experimentar muerte, porque Él es Dios. Dios no muere, ¿sí? Ahora, Él es ofrecido en el altar y fue el sacrificio que a Dios le agradó, ¿no? Más adelante en la historia que estamos leyendo, dice allí, y se me fue, se me saltó la página.
Versículos 13 y 14, dice, entonces Abraham alzó sus ojos, después de que Dios detuvo su mano, miró, ¿y qué había? Un accidente, no había un accidente. Había un carnero que Dios había provisto, trabado en un zarzal. Ese fue el sustituto de Isaac. ¿Se dan cuenta? Porque alguien debía morir. Y no fue Isaac. Dios proveyó de sacrificio. ¿Se dan cuenta? Y entonces dice allí, le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Sustitución. Sustitución. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. ¿Cómo lo llamó? Jehová Jireh, Jehová proveerá. ¿Cuántas veces se usa esta expresión para hablar de la provisión económica? Y está bien, o sea, Dios provee, por supuesto. Pero el texto y la referencia en sí no habla de esa provisión, ¿o sí? Es la provisión de salvación. Entonces, cada vez que presentamos a Cristo y hablamos de la salvación en personas, le estamos presentando que la salvación que esa persona puede obtener es porque Dios proveyó. Proveyó para usted, proveyó para mí, proveyó que pudiéramos ser salvos. Porque ¿de dónde íbamos a sacar nosotros la salvación? ¿De dónde? Bueno, Dios actuó, se movió y provee para el hombre, para que el hombre se pueda acercar ¿a qué? A él. Jehová Jireh, ¿sí? Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será ¿qué? Provisto. Muy bien. Gran lección, ¿no? Ahora, el monte Sión, como una referencia importante, el monte Sión y el monte Moriah es prácticamente el mismo monte. Es el monte donde Cristo fue ofrecido en la cruz. ¿Me entienden? Porque está en Jerusalén. Así como ahora Isaac fue ofrecido en el altar, así el hijo que Dios proveyó fue ofrecido en aquel lugar, en aquel monte. ¿Sí? El monte de Sión. Muy bien. Monte de los Olivos. ¿Dónde queda? Bueno, ese es muy conocido, ¿no? Ubicado frente a Jerusalén y separado por el valle de Cedrón. Zacarías 4:14, ahí se menciona. Zacarías 4:14. ¿Qué dice? No, no es ese. A ver. A ver. 14:4, vea, ¿sí ve? Ya a esa altura la mente ya estaba escribiendo al revés. Eso, 14:4, entonces hagan la corrección ahí, que si no queda permanentemente. ¿Qué dice el versículo? Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Muy bien. Este versículo habla de la segunda venida de Cristo a la tierra. ¿Sí? ¿Qué señala el versículo? La forma en que Él llega. Dice, se afirmarán sus pies en aquel día sobre ¿qué? El monte de los olivos. ¿Por qué el monte de los olivos? Porque el monte de los olivos, perdón, queda ubicado exactamente enfrente de la puerta dorada. La puerta dorada en Jerusalén, no sé si se puede ver de alguna manera ahí o queda muy complicado. La puerta dorada en Jerusalén es llamada la puerta del rey, ¿sí? Que se hizo hace mucho tiempo para dar la entrada y la bienvenida al Mesías. ¿Sí? Ahora, el rey, dice allí, se va a parar sobre el monte de los olivos, ¿sí? Que está mirando a Jerusalén. Dice el versículo también que está enfrente de Jerusalén al oriente. Entonces da la ubicación exacta. Y el monte de los olivos se partirá en medio cuando Él pise el monte de los olivos. Por eso claramente es una venida de Cristo a la tierra. Él pisa la tierra.
hacia el oriente y hacia el occidente. Se va a partir en dos el monte, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Sí? Y allí él va a entrar en dirección a Jerusalén, con su derecho, con su poder, a sentarse en el trono que a él le corresponde. ¿Mm? Muy bien, el Monte de los Olivos, si ustedes recuerdan, Jesús dio un sermón en el Monte de los Olivos. ¿Se acuerdan? En Mateo 24, ¿sí? Ahí está. Un sermón en cuanto a las cosas que han de acontecer. Monte Hebrón, Josué capítulo 4. Josué capítulo 4, 14, perdón. ¿Lo tienen? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, se está repartiendo territorios desde antes por derecho, por herencia a las tribus. ¿Sí? Eso fue un proceso demorado, ¿no? Ahora, había territorio que todavía debían conquistar, no tenían todo el territorio. Y eso se va relacionando con el libro de Jueces más adelante. En vez de conquistar, hicieron alianza y pagaban tributo más fácil, ¿no? Le sacamos plata, desobedecemos a Dios, pero pues no es tan grave. Le sacamos provecho, de pronto Dios no pensó en eso, ¿no? Pues le sacamos provecho, ¿sí? Y tenemos ganancia. Y después fue una espina en su costado, perdón, para ellos, fue de dolor. Ahora, en todo ese proceso de repartir, Caleb va a pedir su derecho. Caleb junto con Josué eran los únicos que habían entrado a la tierra prometida de la generación pasada. ¿Se dan cuenta? Números capítulo 13 y 14. Moisés envía ¿qué? 2 espías. Volvieron, dieron el reporte de todo el territorio que exploraron, trajeron las pruebas, y 10 de ellos dijeron, no se puede. Vinimos acá a morirnos, ya que nuestros hijos sean por presa. Dice, y hablaron mal de la tierra que Jehová su Dios que les había dado. ¿Sí? Pero hubo 2 que fueron la excepción, Josué y Caleb. Estamos hablando de una generación mayores de 20 años. ¿Sí? Caleb tenía más o menos 40 años en ese momento. Ellos son los únicos que prevalecieron la mortandad en el desierto del resto de 38 años que anduvieron divagando hasta que murieron. Él entra a la tierra, junto con Josué, obviamente, y va a pedir su derecho, su herencia. ¿Quién más tenía derecho sino él? ¿No? Había sido fiel, como casi nadie. Versículo 6. Los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo, ¿tú sabes lo que Jehová dio a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti? Habían pasado más o menos, se calcula más o menos 7 años de conquista. ¿Sí? Ahora dice allí, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. ¿Sí? Un hombre que tuvo fe. Mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo ¿qué? Cumplí, siguiendo a Jehová y Dios. Este caso es muy relatado en la Escritura, porque es una lección muy dura para el pueblo de Israel. Es un fracaso absoluto. Es el fracaso de la incredulidad. ¿Sí? Donde ellos no pudieron creer que Dios les iba a entregar la tierra. Prefirieron buscar volverse a Egipto que entrar en la tierra. Y Dios les dijo, no van a entrar. ¿Sí? Ahora, Caleb entra y vio todo lo que vio, se lo está relatando. ¿Tú te acuerdas? Le dice. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti. Moisés se lo prometió, le dice. Y para tus hijos en herencia perpetua,
por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová. ¿Se dan cuenta que Dios es fiel? Aunque una generación se levante que no tema al Señor, aunque las condiciones no sean favorables, porque el pueblo de Israel estaba bajo maldición en el desierto, ¿se dan cuenta? Y todos los días había muertos. Y toda esa generación era impía, era malvada, dice la Escritura. Y él se mantuvo, ¿qué? Firme todos esos años. Dios le recompensó. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, Dios es fiel, estos 45 años. Entonces, ¿tenía cuánto? 85 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, yo soy de edad de 85 años. Dice, ya estoy viejito, ya. ¿Sí? Ya me duele todo. No. Todavía estoy tan fuerte, versículo 11, como el día en que Moisés me envió. Dios le dio el vigor, ¿se dan cuenta? Le dio la fuerza. Pero Dios da fuerzas en la medida que tengamos que. ¿Se dan cuenta? Dios dio fuerzas, vigor a Caleb, a pesar de los años que tenía. Dice, ¿cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dice, yo voy a conquistar eso. Si tengo que pelear, voy allá y Dios va a estar conmigo. Tenía 85 años. Dame pues ahora, ¿qué? Este monte. ¿Sí? Ahora, la fe espera lo increíble, ¿no? Algo que parecía imposible, que parecía una locura, ¿sí? Y defender algo que parecía una locura, en medio de una generación que decía, no se puede, devolvámonos. Él permaneció, prevaleció, y ahí está viendo el resultado, ¿no? Vio el monte. Dice, ¿de cuál habló Jehová aquel día? Porque tú viste, dice, en aquel día, que los anaseos están allí, los gigantes, no son cualquiera, Esa fue la tierra que fueron a reconocer los 2 espías, ¿sabían? Esa que él estaba reclamando. Todo ese territorio, al sur. Él dice, yo quiero esa tierra. La pidió para él. Porque él sabía que Dios sí se la podía dar porque él lo prometió. Él no se estaba inventando promesas, ¿entiendes? Dios se la prometió. Y dice allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Es decir, esto me conviene a mí. Fortificadas mejor, no tengo que construir. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová que ha dicho. Y se lo dio, le dio en herencia, dice Josué eso. ¿Sí? Vino a ser heredad, versículo 14 de Caleb, hijo de Jefones Cenoceo, hasta hoy. Por cuanto había seguido ¿qué? Cumplidamente a Jehová Dios de Israel. ¿Se dan cuenta? Nuestra vida cristiana llega hasta donde nuestra fe lo permite. A veces nosotros no crecemos lo suficiente porque no confiamos lo suficiente en el Señor. Y decimos, yo no puedo. Decimos, yo no soy capaz. Hay muchos problemas. Y siempre los va a haber. Pero si Dios nos ha llamado a una labor, Dios lo va a cumplir o no. Pero ahí está el tema de la fe. Y muchos por incredulidad, dice la Escritura, no entran a ese reposo. ¿Sí? Y el reposo es ver las obras de Dios en mi vida, cuando yo no tengo ninguna fuerza. ¿Se dan cuenta? Esa es la fe. Es desafiarse a descansar ¿en quién? En Dios, aunque no hay posibilidades ni probabilidades. Pero si Dios lo ha prometido, Dios lo va a cumplir. Porque Dios es poderoso y fiel para cumplir lo que ha prometido. La lección de este monte, ¿no? Tremenda lección. ¿Sí? Un hombre de fe. 85 años tenía. Él dijo, el Señor ha estado conmigo. Y Él me va a dar ¿qué? Ese monte que me prometió. ¿Sí? Si el resto de las tribus tuviera la fe que él tuvo, otra hubiera sido la historia. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver algunos montes en la parte oriental. ¿Sí? Entonces nos ubicamos al otro lado. Monte Hermón. ¿Dónde queda? Bueno, está ubicado al nororiente de Israel. Ahí se origina el río Jordán, de los deshielos del Hermón. Su altura es de 2.750 metros, uno de los más altos. ¿Sí? Si no, eso es más alto. Deuteronomio capítulo 3.
versículo 8 al versículo 9. ¿Qué dice? 8 y 9. Sí. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, en manos de los dos reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán. Los sidonios llaman a Hermón Sirión y los amorreos Sirión. Entonces ahí se menciona, ¿no? En lo que ellos iban a conquistar. Dice el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón, ¿no? Ellos lo toman de mano del rey de los amorreos, eso ya lo mencionamos en pasadas ocasiones. Og, rey de Basán, Sehón, rey de Hesbón. ¿Sí? ¿Quién toma esas tierras? A ver si se acuerdan. Muy bien. Gad, Rubén, media tribu de Manasés. ¿Sí? Siempre que hablemos de Og, rey de Basán, y Sehón, rey de Hesbón. Todo ese territorio al oriente, antes de entrar a Jericó. ¿Sí? Entonces, se menciona allí al monte Hermón como parte de esos territorios, que pasó a ser de los israelitas. ¿Sí? Del monte Hermón se mencionan a veces deshielos, que regaban la tierra con rocío de agua muy fría. ¿Sí? Y eso era algo refrescante en medio de cuando hacía verano. ¿Sí? Vamos a hablar después del viento solano. ¿Sí? Que hacían unas temperaturas tremendas. Y la gente cosechaba en esas temperaturas, trabajaba la tierra, y a veces caía el rocío que venía del monte Hermón. ¿Sí? A veces nevaba en esa parte, y eso generaba un refresco, ¿no? un nuevo aliento, ¿no? En medio de tanto calor que hacía. ¿Sí? Muy bien. El Pisga. ¿Dónde queda el Pisga? Bueno, está ubicada en la cordillera de Abarim, es una cordillera al oriente, al nororiente del Mar Muerto, entonces nos ubicamos más al sur. Deuteronomio 3:27. Deuteronomio 3:27. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, y al norte, y al sur, y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. ¿Quién está allí? Moisés. ¿Sí? Es una parte complicada en la vida de Moisés, ¿no? Sabemos la situación, dice la escritura que Moisés no glorificó a Dios delante del pueblo. Ahora, Moisés fue fiel como ninguno en la casa de Dios, dice la escritura. Pero él cometió un pecado allí que hizo que él fuera sacado de ese privilegio, de entrar a la tierra prometida. Ahora, ¿por qué? Dios es soberano, ¿no? ¿Sí? La gloria de Dios, Dios no la comparte con nadie, ¿no? Entonces, Moisés, aunque fue fiel como casi ninguno, ¿sí? Muchas veces más fiel que nosotros, mucho más, ¿sí? En una situación de esa, Dios lo sacó de ese privilegio. Le da una oportunidad por lo menos de ver y avistar la tierra. Versículo 27. ¿Sí? Sube a la cumbre del Pisga, alza tus ojos al oeste, al norte, al sur y al este. La vas a mirar porque no vas a pasar el Jordán. ¿Sí? Moisés ya lo sabía. Él muere en aquella cumbre. ¿No? Hay gente que está buscando por ahí la tumba de Moisés. No la van a encontrar. ¿Sí? Gracias a Dios que no la van a encontrar. Pero murió en ese lugar, dice la escritura. ¿Sí? El monte Nebo, Deuteronomio 32. Cuando hablamos del Nebo y el Pisga hablamos de casi la misma montaña, porque el Pisga es la cumbre del monte Nebo. ¿Sí? Deuteronomio 32. ...49 al 50. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Dice,
¿Cuánto le dolió a Moisés esto? No, no podemos saberlo, ¿no? Pero obviamente es una situación, no sé hasta qué punto frustrante, ¿sí? Él pensaría muchas veces, ¿no? ¿Por qué lo hice? Pero Dios es soberano en esas cosas, ¿no? Lo hace subir allí, le dice, vas a morir allí, versículo 50, en el monte del cual subes, sé unido a tu pueblo, ¿no? Así como murió Aarón en el monte Hor, eso fue pasajes atrás, y fue unido a su pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Aarón entraba también en el paquete, ¿sí? Ninguno de ellos lo santificó. Ellos quedaron relegados de esa bendición, de ese privilegio, ¿sí? Muy bien. Llanuras. Algo de las llanuras. Viene muy relacionado con los valles, ¿sí? Entonces, debido a su terreno montañoso, no son muchas las llanuras en Israel, o sea, no es una planicie extensísima como tienen países mucho más grandes, ¿no? Pero se mencionan algunas. La llanura de Genezaret, ¿sí? Es un lugar de producción de higos y uvas en gran abundancia y está ubicada en Alta Galilea, Mateo 14:34. Mateo 14:34. ¿Qué dice? Cuando hablamos de Genezaret, hablamos de una ciudad, bueno, se llaman ciudades, pero uno las ve y no eran ciudades, eran aldeas, ¿sí? Frente al mar de Galilea, ¿sí? Por eso a veces el mar de Galilea se le llamaba lago de Genezaret. Entonces ahí había ubicado una llanura, lo que menciona en el versículo 34. Y ahí Jesús hizo muchos milagros, ¿no? En Galilea fue donde más ministerio hizo, ¿sí? Muy bien. Hay otra llanura, la llanura de Esdraelón, ¿sí? Esta llanura, no tengo un texto ahorita, ¿sí? Está ubicada al límite de los montes Tabor, More y Gilboa, ¿sí? Entonces lo ubicamos, si de pronto en el mapa, para darles una idea. Eso. Con los mapas, con los montes, arriba. Eso. En todo ese sector de los 3 montes que ven ustedes arriba, estaba la llanura mencionada como Esdraelón, ¿sí? Esto es probablemente parte de lo que la escritura llama lo que se prepara para la batalla de Armagedón, ¿sí? Toda esta parte. Se dice que puede llegar hasta más al sur, hasta Jerusalén casi, ¿sí? Toda esta parte de llanura, con algunos montes en la mitad, ¿no? Está la llanura de Jezreel, ¿sí? La llanura de Jezreel fue un lugar de grandes sucesos en la Biblia, ¿sí? Se convierte en Esdraelón, es decir, como que se unen las dos llanuras en cierta parte. Josué 17:16. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Betseán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Muy bien. Ahora, cuando están repartiendo la tierra, muchos hicieron esto, ¿sí? Habla de los hijos de José, Efraín y Manasés, que eran cabeza de tribu en este tiempo en reemplazo de su padre. Dice, no nos va a bastar este monte. Dice, no es suficiente, queremos más territorio, ¿sí? Todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros cerrados,
O sea, no nos sirve acá porque pues los enemigos son como poderositos, ¿no? Los que están en Betseán y sus aldeas y los que están en el valle, dice, de Jezreel. ¿Sí? De ahí en adelante ustedes se dan cuenta que muchos empezaron a tratar de negociar los territorios. Dice, esto no nos sirve, esto no nos gusta. Y todo eso generó un desorden en la nación hasta el día de los jueces, que se menciona. Los de Dan estaban migrando a otra parte. ¿Sí? ¿Bajo qué dirección o derecho? Ninguno, ¿no? Muy bien. Llanura de Sarón y llanura de Filistea. ¿Sí? Es la llanura más grande de la tierra de Israel, que queda frente al mar Mediterráneo. Toda esa extensión es llanura. ¿Sí? Toda esta parte. Todo ese territorio, o gran parte de ese territorio, se le llama la Céfela. ¿Sí? Toda esta parte. Más o menos por acá queda la llanura de Sarón, ¿sí? Donde habían muchísimos cultivos de flores, ¿sí? Y de otro tipo de recursos. Y la de Filistea es pegada a esa, porque cubría parte o gran parte o todo el territorio de los filisteos. Cantares, capítulo 2. Es el libro que a veces estamos leyendo y lo saltamos. Cantares 2. En todo el libro se habla de la relación de un matrimonio y la figura de, obviamente en toda la escritura, de Cristo con la iglesia, ¿no? El amor en ese matrimonio. Cantares 2.1. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Muy bien. De esta mención sale una porción de un coro, ¿no? La rosa de Sarón. Pero la rosa de Sarón en el versículo está representando a la esposa, no al esposo. ¿Sí? Dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como yo les decía, en toda esa llanura había gran extensión de cultivos de flores. ¿Sí? Muchísimo. Entonces, obviamente, toda esa parte era codiciada para obtener esos bienes. Había gran ganancia de eso. Muy bien. Llanura de Jericó o del Jordán, que viene a ser la misma. Es el lugar donde Lot se estableció para separarse de Abraham. Génesis 13. Génesis 13, versículos 10 al 11. Con este hacemos el pare. Génesis 13, 10 al 11. ¿Lo tienen? Versículo muy conocido. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Muy bien. Había un altercado allí, había muchos pastores y bienes que tuvieron que separarse. Lot, versículo 10, toma una decisión. Cuando él tiene que decidir, decide por sus ojos, ¿sí o no? Alzó Lot sus ojos y eligió de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Eso le pasa cuando una persona es egoísta, ¿sí? Y escoge para sí. Generalmente Dios le da una gran lección después, ¿sí? Después no queda nada. Versículo 10. Vio toda la llanura del Jordán. Eso era un jardín, ¿entienden? Mire lo que dice allí. Que toda ella era como de riego. Era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. ¿Sí? Muy fértil, muy verde. Hermosa esa tierra. ¿Sí? Antes que destruyese, importante ese dato, Jehová a Sodoma y Gomorra. ¿Se dan cuenta? Porque él escogió algo que ahora no está. Eso es lo que está indicando el texto. ¿Sí? Cuando uno escoge por la vista, las cosas que uno escoge por la vista no van a permanecer, nunca. ¿Sí? Ahora, Abraham se separa de él
Y Abraham por la fe recibe su herencia. ¿Sí? Y lo que es de la fe perdura o no. ¿Mm? Ahora, el versículo menciona, por ejemplo, antes de destruir ¿qué? Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Todo eso de Zoar, todo eso, hoy en día es desierto. ¿Sí? Entonces, en toda esa región se encuentra gran cantidad de porcentaje de azufre en todo el territorio. ¿Sí? De ahí viene, por ejemplo, el mar Salado, que queda más o menos en todo ese territorio. Todo eso era verde, dice. Era una llanura. ¿Y qué quedó eso? No quedó nada. Desgracia, ¿no? Desierto. Después terminó Lot, ¿dónde terminó? En una cueva, escondido. Sus hijas teniendo relaciones con él. Y una vergüenza total, ¿no? Así terminó, porque él escogió, ¿por qué? Por vista. ¿Sí? Por fe andamos, no por vista, dice la Escritura. ¿Sí? No por nuestra conveniencia, sino por la dirección de Dios. ¿Y por qué tomamos esa dirección? Porque sabemos que Dios tiene el mejor plan. ¿Sí? Aunque no lo veamos. Eso se llama fe. ¿Mm? Muy bien, vamos a terminar aquí. Por ahora. Vamos a parar. Y después vamos a mencionar los valles. ¿Sí? Que son, obviamente, cuando hablamos de llanuras y valles, hablamos de cosas separadas. ¿Sí? A veces se unen en algunos territorios, ¿no? Pero son más pequeños los valles. Vamos a terminar aquí, a parar, y ya cuando suban tenemos el quiz. ¿Sí? El quiz no tiene puntaje, recuerden. ¿Sí? Es solamente una práctica de lo que ustedes han podido absorber. Entonces, ¿de qué manera lo puedo evaluar o se pueden evaluar? Pues si pueden responder o no. ¿Sí? Muy bien, paramos acá.